el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo mora en este corazón.
pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por darnos su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Padre, le damos gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy corresponde el tema número 102. Recuerde que estamos hablando acerca de los perfiles de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y haciendo énfasis en la palabra verdad. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos haciendo una comparación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la deidad, cómo trabajan en equipo. El Padre y el Hijo asociados. San Mateo capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una relación estrecha entre Jesús y su Padre, entre el Padre y Jesús, y también con el Espíritu Santo. De manera que al ver la manera como el Padre y el Hijo se asocian, tenemos una idea más amplia acerca del amor de Dios y su empeño en darnos la salvación y la vida eterna. Usted recuerda San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre y el Hijo asociados en el plan maravilloso de salvación para las almas. En el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, ahora en el versículo 36, mire lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una combinación tan estrecha entre el Padre y el Hijo que significa salvación y vida eterna. Cuando usted lee San Juan capítulo 17, encuentra a Cristo haciendo su oración, aquella extensa oración. Y en el versículo número 3 dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. Una relación hermosa, una asociación maravillosa entre el Padre y el Hijo. En San Juan capítulo 13, el versículo 1, hay otra declaración hermosísima. Dice San Juan, capítulo número 13, versículo número 1. La Biblia es maravillosa. Dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vino del Padre, cumplió su misión y regresa al Padre. Jesús
el Padre, el Espíritu Santo, asociados en el maravilloso plan de salvación. En el punto 1 vimos un solo Dios. Punto 2, el Padre y el Hijo asociados. Punto número 3. Ahora encontramos algo hermoso. San Lucas capítulo 11, versículo 13. El Padre y el Espíritu Santo asociados. Mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 11, versículo número 13. La Biblia es un manantial y la eternidad no será suficiente para estudiarla. Por toda la eternidad seguiremos aprendiendo y conociendo más a nuestro Padre Celestial, a Jesús y al Santo Espíritu. San Lucas capítulo 11, versículo número 13. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es hermoso como Cristo habla de la promesa de mi Padre, hablando del Espíritu Santo. Y cómo se habla de la promesa del Padre. El libro de Joel, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en aquel famoso discurso del apóstol Pedro, el discurso de Pentecostés, asociando al Padre nada más y nada menos que con el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, el versículo 30, mire cuán importante es la obra del Espíritu Santo. Capítulo 4, Efesios versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios. Una relación íntima y estrecha entre el Espíritu Santo y Dios, porque el Espíritu Santo también es un ser divino. Primera Tesalonicenses capítulo 4, mire usted el versículo número 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando conocemos al Padre, cuando conocemos al Espíritu Santo, necesitamos entrar por la puerta que es Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús conocemos al Padre y conocemos al Espíritu Santo. Él dará testimonio acerca de mí, dijo el Señor Jesús. El Padre y el Espíritu Santo asociados. Y hay tantas cosas lindas que leer en la Biblia. Veamos algo más. En Isaías capítulo 63, mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 63. Vamos a ver otra declaración hermosísima. Isaías capítulo 63. Veamos el versículo 10 y el versículo 11. Isaías 63, 10 y 11. Dice el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El Padre Celestial asociado con el Espíritu en beneficio de su pueblo. Amigo, amiga, la Biblia es maravillosa. Necesitamos llenarnos de la Biblia para que todos los programas malos que hay en nuestra mente, inventados por el enemigo, sean quitados y sean colocados los programas del cielo, para que poseamos la mente de Cristo, la Biblia. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 7 y el versículo 14, Isaías 63. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová
conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Ahora mire qué lindo el versículo número 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Allí estaba el Espíritu Santo. Allí estaba la presencia del Padre. Allí estaba la presencia de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos conocer a Dios, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y ahora miren lo que dice David. Mire qué cosa linda. David presentándonos su problema de pecado y aclamando la participación del Espíritu Santo. Salmo 51, versículo 11 y versículo 12. Recuerde que estamos hablando acerca de la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos tratando ahora la relación del Padre y el Espíritu Santo. Y Salmo 51, versículo 11 y versículo 12. Dice el versículo 11. No me eches de delante de ti. Recuerde el pecado de David con la esposa de Urías. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David se está dirigiendo en oración a Dios y le está pidiendo que no le quite el Espíritu Santo. Y si usted mira el versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David relaciona muy estrechamente al Padre y al Espíritu Santo en su necesidad de perdón, en medio de su tragedia, en medio de su pecado. Número 4. Cristo y el Espíritu Santo asociados. Hay tanto que decir aquí. Ya estudiamos, creo que en el tema anterior, la relación de Cristo y el Espíritu Santo en Cristo. Número 1, el Espíritu Santo y Cristo, desde el principio, las profecías que anunciaban a Jesucristo y el Espíritu Santo, en su concepción, en su nacimiento, en la tentación, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, el Espíritu Santo presente en la vida de Cristo. Pero veamos aquí brevemente Cristo y el Espíritu Santo asociados. San Juan capítulo 16, versículo 7 y versículo 13. Y usted dirá, ¿por qué tantas citas de la Biblia, pastor? Y le contestaré, Dios usó su palabra para crearlo todo. Y Dios, en su amor y su misericordia, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Cuando usted lee cuidadosamente la Biblia, descubre que el Espíritu Santo sopló, inspiró la Biblia, le dio vida. El Padre con su soplo a Adán, el Santo Espíritu nos da vida con su soplo a través de su palabra a cada uno de nosotros. Recuerda Hebreos capítulo 4, versículo 12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amigo, amiga, mientras más llene su mente con la Biblia, más recibirá de la vida y el poder del Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, San Juan 16, versículo número 7. Juan 16, 7. Recuerde, estamos presentando un resumen, un pantallazo de la relación de los miembros de la deidad. San Juan capítulo 16, versículo 7, dice el verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas
si me fuere, os lo enviaré, el Consolador, el Espíritu Santo, Paracletos, uno que viene para estar al lado de otro. El Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro todo en este momento. Y todo lo que Cristo puede hacer, el Espíritu Santo también lo puede hacer. Versículo 13, 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, asociado con el Señor Jesús. Capítulo 17, versículo 39. Mire qué cosa linda. Capítulo 17 dice, San Juan capítulo 17, leamos a partir del versículo 19. Dice el verso 19, y por ello yo me santifico a mí mismo. San Juan 17, 29, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús enfocado, ocupado y preocupado por la unidad de los fieles. Si usted mira en San Lucas, en el capítulo número 24, Jesucristo estaba muy enfocado en suplir la mayor necesidad de los discípulos. San Lucas capítulo 24, el Señor Jesús está diciendo sus últimas palabras de despedida. Y entonces le dice a los discípulos, dice capítulo 24, aquí en la parte final, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El mismo Lucas, que escribe el libro de los Hechos, cuando comienza el libro de los Hechos, inicia donde terminó su evangelio. Mire qué interesante se pone Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Lucas inicia el libro de los Hechos donde terminó el libro de su evangelio en San Lucas. Dice el versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En su despedida enfatiza. En su despedida declara, anuncia, proclama la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Número 5. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo asociados. Mire usted qué cosa hermosa. Ponga cuidado. Número 1. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Es una hermosura, una belleza
cómo trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí están las evidencias. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 3, el versículo 34, mire lo que dice la Biblia. Recuerde que estamos dando un pantallazo de la relación entre los miembros de la deidad. San Juan capítulo 3, versículo 34. Dice el verso 34. San Juan capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Quién es que está hablando? Jesús. ¿Qué está diciendo? El que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús que habla, refiriéndose al Padre y viendo cómo Dios nos imparte el Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mire qué interesante se pone esto ahora. Romanos capítulo 8, versículo 9 y siguientes. Vamos rapidito. Romanos capítulo 8, versículo 9 y siguientes. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia no necesita que la ayudemos, si quiere que la estudiemos. Romanos capítulo 8, versículo 9 y siguientes. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero Cristo está en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si usted mira bien la fraseología y el lenguaje, se da cuenta que Pablo está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 16, dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial, un manantial. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo número 13. Segunda de Corintios capítulo 13. Mire lo que dice, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Todos los santos os saludan. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, unidos para beneficio suyo y beneficio mío, unidos en nuestro favor. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo número 18, mire qué belleza. Usted no me puede decir a mí que esto no lo dice la Biblia, si lo estamos leyendo y está en la palabra de Dios y responde tantas inquietudes. Efesios capítulo 2 dice el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo
para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted sigue leyendo el libro de Efesios, ahí mismo en el capítulo número 3, versículo 16 hasta el versículo 19, se encuentra a partir del versículo 17 que Pablo dice para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y sigue diciendo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y termina diciendo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos para nuestra bendición. Hebreos capítulo 10. La Biblia es un manantial, amigo mío. La Biblia no hay manera de sacarle todo lo que contiene. La eternidad no será suficiente. Hebreos capítulo número 10. Versículo número 29. Dice el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y dice ahora, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, unidos para beneficio nuestro. Hermosa la palabra de Dios, hermosa la palabra de Dios. Hermosísima la palabra del Señor. Mientras más la estudiamos, más disfrutamos de su contenido. Veamos, por ejemplo, en el libro de Efesios, veamos en Efesios algo más. Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Mire qué belleza. Dice aquí la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 4 al 8. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la misericordia del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Claramente, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios, mis amigos, mis hermanos y hermanas. Judas, versículo 20, versículo 21. La Biblia es un manantial. Necesitamos volver a la Biblia y dejarnos de tantos argumentos y de tantas elucubraciones. Prefiera mejor decir escrito está que andar argumentando. La gente no cree en argumento, la gente cree en la palabra de Dios. Judas, dice el versículo 20 y el versículo 21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la medida que nosotros conocemos a Dios, empezamos una maravillosa experiencia en esta vida en la tierra. Esperamos muy pronto, cuando Cristo venga, a ser transformados y cambiados y empezar la verdadera vida en la casa de Dios, en la patria celestial. Oramos, amigo, amiga, para que usted esté allí también. Y así conoceremos y proseguiremos en conocer por la eternidad
la palabra de Dios. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué lindo, mire qué hermoso. Ahora vamos a entrar en otro aspecto del estudio con relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Personas que no tienen mucho tiempo en la iglesia, algunas veces lo confunden y le entorpecen la mente y los maltratan, porque no tienen una respuesta a ciertas preguntas que le hacen. Aquí están las evidencias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una relación, una asociación maravillosa. Vamos ahora a hacerlo por tópicos y vamos a hacerlo en una manera sencilla y al punto para ganar tiempo. Vamos a ver por lo menos varios tópicos. 1. La creación. ¿Cómo estaban relacionados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Como dice la Biblia que estaban presentes en la creación. En Isaías capítulo 45, mire que dice el versículo número 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Ya usted sabe que cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya desde ahí está la palabra Elohim, que lo representa a la deidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a ir un poquito más a los detalles. En el libro de Isaías, mire qué cosa linda, Isaías capítulo 45, el versículo 18. ¿Qué dice el verso 18? Dice Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Número 1. Número 2. Veamos ahora, entonces, nada más y nada menos que al Hijo en la creación. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo como creador. Y si eso le parece insuficiente, vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, 15 al 17. Allí está Cristo como el creador de lo visible, lo invisible, sean trono, principado, potestades. Él fue creador de todo y para todo y todo le pertenece a Él. Alabado sea el nombre de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 2, encontramos nada más y nada menos que en ese proceso creativo o creador encontramos la presencia del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Padre en la creación, el Hijo en la creación, el Espíritu Santo en la creación. Vamos rápido a ver qué cosa linda más encontramos por aquí. Número 2, el nuevo nacimiento. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Mire qué cosa linda. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Estamos descubriendo en forma hermosa a través de la Biblia la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en distintos aspectos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice el versículo número 9. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios. Capítulo 5, Primera de Juan, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice el verso 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo el Padre está envuelto en el nuevo nacimiento? Número 2.
Veamos ahora cómo el Hijo, el Señor Jesús, está envuelto en el nuevo nacimiento también. San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuando Cristo habla con Nicodemo en el capítulo 3, le habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se produce por la gracia y la obra que Cristo realizó para que el Santo Espíritu lleve a cabo esa experiencia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice el versículo 23. Primera de Pedro 1, 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerde que Cristo se presenta como el Logos, la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quien produce el nuevo nacimiento es el Santo Espíritu por la obra de Cristo. Cristo hace a la persona nacer de nuevo. Por eso Nicodemo no entendió cuando Cristo le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Cristo es un elemento primordial y fundamental en el nuevo nacimiento. Y llama la atención cómo el Espíritu Santo también es clave en el nuevo nacimiento. En esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, el versículo 5, mire lo que dice el Señor Jesús, San Juan, capítulo 3, versículo 5. Y los versículos siguientes también. Cómo es tan misterioso el trabajo del Espíritu en el corazón que el Espíritu Santo hace nacer de nuevo. San Juan capítulo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 8, dice el verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen en este proceso de nuevo nacimiento. Y es lindo ver, a ver si nos da el tiempo, de lo que es la justificación. Justificación significa, 1, declarar justo. 2, significa liberación del castigo por el pecado. 3, liberación de la culpa por el pecado. Dios hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Cristo paga el precio del pecado para darle cabida, la oportunidad al ser humano de entrar por la puerta que es Cristo a una experiencia de en paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es posible por Cristo. La redención es posible por Cristo. La propiciación es posible por Cristo. Y es lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. De manera que en Cristo tenemos nuestros problemas resueltos delante de Dios. Número 1, en el tribunal. Número 2, en el mercado de esclavos. Y número 3, en el templo. En Cristo están resueltos todos nuestros problemas delante del tribunal celestial. Justificados, declarados justos en Cristo. Vestidos en Cristo. Alcanzados en Cristo, todo en Cristo. Romanos capítulo 3, veamos qué dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo número 3, mire qué cosa linda, hay tanta belleza en Romanos capítulo número 3. Dice Romanos capítulo 3, versículo número 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Muy bien. ¿Y ahí termina la cosa? No. Ahora mire usted Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Pero qué ha hecho Dios? Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo lo logró Dios? Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Mire qué cosa linda y hermosa, todo lo que ha hecho Dios en nuestro favor. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34, dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? ¿No nos dará juntamente con él todas las cosas? Y ahora dice, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde, Dios es el que justifica. Y ahora dice el versículo número 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios es el que justifica. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. De manera que el Padre justifica. 1 Corintios capítulo 6, versículo número 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo número 11. ¿Qué dice el verso 11? Dice 1 Corintios 6, 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Justificados por el Padre, justificados por Jesús, justificados por el Espíritu Santo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, la Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa. Y de este lado del milenio, el tiempo es maravilloso también porque podemos disponer de él. Claro, hasta que el tiempo se termine. Y aquí se terminó. Vamos a dar gracias a Dios por esta linda y maravillosa experiencia de ver trabajando juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hay tantas cosas lindas donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos ver esa experiencia de la santificación. Debemos ver también la resurrección, cómo participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos ver el bautismo, la bendición apostólica, la asistencia divina, la adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Es hermoso conocer a Dios. Es hermoso conocer a Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. En oración, pero leamos la Biblia. Estamos orando por usted y por su familia. Estamos orando por todas las personas que se sintonizan con la vozdelconsolador.org o se sintonizan en YouTube con la Voz del Consolador Oficial. Amigo, amiga, hermano, hermana, creemos en la misericordia de Dios, creemos en la gracia de Dios, creemos en la obra del Espíritu Santo y creemos con todo el corazón en la maravillosa obra de Cristo Jesús. Cómo venció el Señor Jesús, venció a los reyes y a los príncipes. Venció a Satanás y sus demonios, venció la maldad, venció el pecado, venció la muerte. El Señor Jesús venció al hombre, Cristo venció todo, humillándose, sacrificándose, triunfó. Me gusta como lo dice Pablo en Colosenses, capítulo número 2. ¿Cómo lo dice Pablo? Colosenses, capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Anulando, dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo con su muerte ganó la vida. Con su sacrificio triunfó. Muriendo venció. Y dando su vida logró todo su propósito al venir a este mundo. La clave, amigo, amiga, aceptar a Jesús. La clave, hermano, hermana, crecer en el conocimiento de Jesús. La clave, amigos y hermanos, rendirse a Jesús. Dejémonos de estar pensando tanto. Yo creo, yo opino, a mí me parece, quitemos ese yo malvado de nuestra boca y citemos la palabra de Dios. Permítame, por favor, terminar con un párrafo al que le tengo mucho respeto y mucho cariño, porque me ayudó desde que era un adolescente. Proverbios capítulo número 3. Este párrafo me ayudó mucho en mis años de juventud, cuando era un adolescente. Y doy gloria y gracia a Dios por su Santo Espíritu, su amor y su bondad. Hoy veo que funcionó, porque con cierta frecuencia mi hijo mayor me dice, papi, gracias a Dios que te rendiste al Señor e hiciste las cosas que Él indicó y no te llevaste de tus propios criterios, porque mira todo lo que nos ha ayudado. Amigo, amiga, quiero leer en Proverbios capítulo 3, como versículo 5 en adelante, como dice el proverbista, fíate de Jehová de todo tu corazón, Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Puedes leer el proverbio entero, es una maravilla, pero yo quiero específicamente este párrafo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Y allí sigue diciendo cosas maravillosas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, unidos, trabajando juntos para bendición de nosotros. Unidos en el plan de salvación. Desde la creación y hasta el final de la historia, unidos. Unidos. Usted lee Apocalipsis el prólogo del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 al 10, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted lee Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al versículo 21, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Prólogo y epílogo, desde el principio hasta el final. Y lee todo el libro, está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi pregunta para usted,
Amigo, amiga, ¿acepta usted la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su vida? ¿Acepta que el gobierno divino tome la dirección de su vida y de su familia? ¿Se rinde usted al Señor? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano rindiéndonos a sus pies. Padre, aceptamos en nuestra vida el gobierno divino. Elohim, aceptamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Señor querido, no importa las circunstancias, no importa lo que sea, le decimos, Padre amado, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.